Estamos de regreso desde la Capilla del Hombre en Quito. El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos en el mundo. En nuestro país, desde 2008, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha venido trabajando en distintas áreas como salud, educación, libertades, acceso a servicios, resguardo de los derechos de los ciudadanos, impulso a la equidad e igualdad como parte fundamental dentro de sus políticas. Conozcamos los detalles. Desde sus inicios, hace 7 años, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha trabajado en la defensa de los derechos humanos y ha fortalecido sus políticas de protección, centrando su accionar en el ser humano sobre el capital. La Constitución de la República del Ecuador contiene 73 derechos, organizados en 7 categorías: buen vivir, personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, participación, libertad, naturaleza y protección. La Carta Magna ha sido reconocida internacionalmente por ser uno de los instrumentos constitucionales que mayor amplitud ha dado al desarrollo de los derechos. Somos uno de los países que más tratados internacionales ha firmado y ha ratificado en pro de los derechos humanos. Somos el país que se encuentra al día en el cumplimiento de obligaciones internacionales impuestas por cortes internacionales. Somos el país en ese sentido que más con el quehacer diario ha puesto y ha demostrado su respeto irrestricto a los derechos, donde se ha generado igualdad y equidad entre las personas. En 2007, por primera vez en el Ecuador, se creó un ministerio exclusivo para tratar el tema de derechos en el país, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que ha venido trabajando en distintas aristas como acceso equitativo a educación, salud y vivienda digna, derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, trabajo remunerado, erradicación de violencia de género, cambio radical en el sistema penitenciario y libertad de expresión. La democratización de la educación es uno de los resultados más importantes según el Ministerio de Justicia. Actualmente el país es referente en la educación iberoamericana. Los indicadores de los últimos 5 años ubican al Ecuador como líder regional de los progresos educativos. En el exterior se ha reconocido al Ecuador en distintos ámbitos. Según el Foro Económico Mundial, en 2014 se ubicó como el segundo mejor país americano en términos de igualdad de género, superado únicamente por Nicaragua. Además, el Tratado de Cooperación Amazónica OTCA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el Ecuador es un país referente en políticas de protección para pueblos en aislamiento. No ha habido gobierno más inclusivo que el nuestro. No ha habido un gobierno más defensor de los derechos humanos que el nuestro. Es hora ya de que con todo este encuentro regional que nosotros tenemos, uno de los principales prioridades que hemos definido es justamente trabajar para poder tener nuestro centro de arbitraje, que seamos los países de la región quienes definamos justamente la protección de los derechos humanos y que no utilicemos este concepto que nos han querido imponer para defender los derechos de unos cuantos, pero no de todos. Otro de los logros importantes fue la creación de la Comisión de la Verdad el 3 de mayo de 2007 para documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos ocurridos en el país entre 1984 y 2008. En el año 2010 se hizo público los resultados y se entregó a la Fiscalía General para realizar las investigaciones de los casos. En 2012, la Fiscalía creó la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, encargada de la investigación de estos casos. La diferencia es absoluta. Previo a la creación de la Comisión de la Verdad en el año 2007, si bien había el espacio de las víctimas, no tenían una institucionalidad que las escuche ni que coja sus peticiones, sus exigencias de verdad y justicia. Esto a partir del 2007 cambió dramáticamente porque ahora sí hay. Y no solamente que hay, sino que la institución, con las complicaciones que puede tener, va dando pasos certeros, va dando pasos hacia adelante. Rosa Mireya Cárdenas, de 54 años, ex militante del movimiento Alfaro Vive Carajo, fue detenida por primera vez a los 23 años, cuando iniciaba en la organización. Alfaro Vive Carajo nació como una expresión de rebeldía, un proyecto nacionalista que rescataba el alfarismo, que luchaba y denunciaba las desigualdades y la violencia que en ese entonces había en el país. La oligarquía vio peligro en eso y lo que hizo fue ponernos como delincuentes
y ponernos también como terroristas. La prensa se prestó para todo ese desprestigio y también las instituciones como la policía y el ejército también se prestaron para ese exterminio que querían hacer con Alfaro Vive. Mireya Cárdenas y el resto de integrantes fueron perseguidos políticos, torturados física y psicológicamente, hasta que en 1986 varios de sus compañeros, entre ellos el líder de Alfaro Vive, Arturo Jarrín, fueron asesinados en complicidad con instituciones del gobierno, en ese entonces liderado por León Febres Cordero, según Rosa Mireya Cárdenas. Para 1991 dejaron las armas, en el gobierno de Rodrigo Borja. Yo no quiero olvidar, no quiero olvidar porque quiero restituirles a ellos su buen nombre. Ellos eran pensadores, no sabe la oligarquía, no saben los que les mataron, no saben realmente a quiénes mataron, a quiénes asesinaron. A partir de entonces hubo silencio, nunca más se habló de los crímenes cometidos por el Estado. En 2007, con la creación de la Comisión de la Verdad, se investigaron por primera vez estos hechos. Para nosotros era muy importante. Primero, porque había la decisión política de un gobierno que quería destapar todo lo que había pasado aquí, con una sed de verdad y de justicia. ¿Cuándo les vamos a tener detrás de las rejas? Esto no es venganza. Esto simplemente es justicia. Y nuestro país se merece eso, el que se haga justicia en cada uno de los casos. El gobierno nacional no solo ha enunciado derechos, sino que los ha aplicado. El país vive una revolución al transformar la justicia y las leyes para que mujeres y hombres conviertan sus derechos en una práctica diaria. Otro hito en la región para la implementación de los procesos de inclusión productiva, participativa y accesibilidad universal de las personas con discapacidad es el Encuentro Internacional de Políticas Públicas en Discapacidad, Derechos e Inclusión, que reunió esta semana en Quito a 40 delegados y expertos de 17 países de Iberoamérica, quienes están interesados en replicar la exitosa experiencia de Ecuador y plantear nuevos ejes de acción para la atención integral de las personas con discapacidad y sus familias. En Ecuador, las personas con discapacidad se encontraban desprotegidas, invisibilizadas, abandonadas, en situación de pobreza, excluidas de la sociedad y el Estado por falta de una política pública integral que garantice sus derechos. El gobierno de la Revolución Ciudadana cambió esa realidad. 387.000 personas en esta condición fueron asistidas en las 24 provincias y en los 221 cantones del país. En 2007 se declaró el ámbito de las discapacidades como política de Estado. La Vicepresidencia de la República, liderada en ese entonces por Lenín Moreno, impulsó los programas Misión Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, iniciativas exitosas que hoy son modelos referentes en la región y el mundo. Pero la misión evoluciona, se fortalece y crece a nivel internacional. Esta semana en la capital ecuatoriana se concentraron 40 reconocidos expertos de 17 países de Iberoamérica para proponer una agenda regional común enfocada a proteger los derechos de los ciudadanos con discapacidad. Tenemos muchas expectativas sobre este encuentro, porque no solo se compartirán experiencias, porque nos cobija el mismo deseo de consolidar una América que no solamente rompa barreras, sino que viva la inclusión, pero basada en una óptica de pleno ejercicio de sus derechos. Es hora de acelerar ese paso, es hora de profundizar ese regionalismo a nivel intrarregional. Tenemos tanto que compartir unos con otros. La solidaridad no es nuestro objetivo, es simplemente el medio para que nuestra América sea inclusiva. Con mucho interés, el Banco Mundial aprendió de la experiencia ecuatoriana y apoyó decididamente para promover y despertar el interés de otros países. Así, por ejemplo, en el evento se suscribió un memorándum de entendimiento con el Estado de Sao Paulo de la República de Brasil y la Secretaría Técnica de Discapacidades, CETEDIS, que enfoca varios ejes de inclusión productiva, educativa y participativa. Los derechos humanos son conquistas de una sociedad y no la concesión de los poderosos.
para que se opere derechos a todos. Hay que superar barreras, fronteras, hay que superar barreras culturales y hay que se aproximar a las personas para que juntos, de forma sinérgica, possamos construir y vivir en una sociedad verdaderamente justa. El país trasciende fronteras para sensibilizar sociedades, visibilizar una población marginada y olvidada por muchos años. Hoy se comunica a lo largo y ancho del mundo, provocando una profunda valoración y adhesión a la causa para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. En la provincia de Loja, en lo que va de 2014, la Secretaría Técnica de Discapacidades trabaja en la inclusión productiva a personas con discapacidad. Se han establecido 15 emprendimientos productivos financiados por el Banco Nacional de Fomento a tasas preferenciales. A continuación les contamos la historia de Verónica Cisalima, una de las beneficiarias. Todas las mañanas, Verónica Cisalima, de 32 años de edad, se dirige a su taller de costura, ubicado en el barrio Obra Pía, en la ciudad de Loja. Ella es una de las 300.000 personas con discapacidad que hay en el país, según el registro del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Esta joven, oriunda de Pindal, provincia de Loja, contrajo a los 2 años de edad poliomielitis, enfermedad que provocó su discapacidad. Mi discapacidad fue desde los 2 años de que yo nací. Me ha dado la enfermedad de la poliomielitis. Era una niña, pues no recuerdo mucho, pero es lo que mi mamá me ha contado, mis padres me han contado. Desde que yo tengo uso de razón, desde que me acuerdo, utilizaba, me movía por muletas, unas muletas que me hizo mi papá de madera, porque yo vivía con mi mamá en la provincia, donde ella era profesora, entonces yo vivía con ella. Verónica implementó un taller de costura llamado Confecciones Berito, donde trabaja desde hace 1 año junto a 3 colaboradoras más. Su taller es el único en Loja especializado en confeccionar vestimenta para seguridad industrial. La Secretaría Técnica de Discapacidades asistió a Verónica en la elaboración del proyecto. Una vez realizado, solicitó un crédito al Banco de Fomento por un monto de $10.000, que le permitió adquirir máquinas de coser nuevas y comprar materia prima para la confección de indumentaria de seguridad. La Secretaría Técnica de Discapacidades me ayudó en el proyecto. La ingeniera me ya sacó de cuánto más o menos es el monto de que yo podía cancelar. Una vez que ya sacamos el proyecto, fuimos al Banco de Fomento, en donde con ayuda también de ellos me ayudaron a gestionar el crédito. Y con eso pude comprar ya las maquinarias y armar mi taller, formar mi taller propio. Parte de las nuevas políticas de la Secretaría Técnica de Discapacidades de la Vicepresidencia está el fomentar la inclusión productiva como parte del proyecto Ecuador Vive la Inclusión. Dentro del eje de inclusión productiva que trabaja la Secretaría Técnica de Discapacidades en el marco del cambio de la matriz productiva que lidera la Vicepresidencia de la República, nosotros estamos con la inclusión productiva a personas con discapacidad a través de la red de inclusión. Esto permitirá generar condiciones de desarrollo económico sostenible y sustentable para las personas con discapacidad y permitir incluirlas económicamente en condiciones de equidad. A todos que tienen un sueño, a todos que tienen una meta, que se propongan en cumplir esa meta, que todos podemos, que no es necesario de no tener una discapacidad, no es necesario de tener mucho dinero o de tener bienes, alguna cosa. Es de que nosotros nos sentamos útiles para la sociedad, y eso es gracias a la Vicepresidencia de Discapacidades que nos ha ayudado y nos toma en cuenta en esto. En la provincia de Loja son 15 los emprendimientos elaborados por la Secretaría Técnica de Discapacidades y financiados por el Banco de Fomento en el año 2014. Esto ha permitido a personas con discapacidad tener su negocio propio, siendo parte activa y productiva del país.